Hay demasiadas historias que se cuentan en torno al bosque, y no es para menos, ya que el bosque es uno de los lugares más misteriosos que puedes visitar. Aunque después de ver este video, lo pensarás dos veces antes de adentrarte en uno de ellos, ya que los relatos del día de hoy te mostrarán esa cara del bosque que pocos se atreven a enfrentar. Un tío mío trabajó por un tiempo en las plataformas petroleras de Estados Unidos que se llevan a cabo en los bosques más fértiles y con grandes recursos. También trabajó en el servicio forestal. Cuenta que pocos saben esto, pero que es muy aterrador lo misteriosos que pueden ser algunos bosques. Que a veces te da una sensación como si fueras a volverte loco, y es absolutamente desconcertante. Cuando cae la noche, te vuelves hiperconsciente de los latidos de tu corazón y tu respiración suena como un maldito avión despegando. Cuenta que, según su experiencia y la de otros colegas, en los bosques se ocultan algunos tipos de criaturas de las que nadie conoce ni quiere hablar. Y él tuvo un encuentro con una de esas criaturas. Dice que una noche, al terminar sus labores, estaba muy cansado y se sentó a observar el bosque en un lugar donde estuviera tranquilo. Eran alrededor de las 8 de la noche, en temporada de invierno, y estaba nevando. Mientras sus compañeros terminaban con lo suyo, mi tío comenzó a mirar a lo lejos en el bosque, con la mirada perdida. No es que estuviera viendo algo en particular, solo miraba el cielo, los árboles, con el sonido de los grillos y otros animales que resultaba hipnótico para él. Pero de pronto, su corazón se detuvo cuando vio entre las ramas la figura de un ser enorme que se estaba camuflando entre los árboles. Esa cosa en realidad parecía un árbol, ya que medía fácilmente más de 20 o 30 metros. Tenía ramas y hojas y lograba sobresalir entre unos arbustos. Esa criatura tenía facciones humanas, o al menos unos ojos enormes. Cuando eso se dio cuenta de que mi tío lo estaba mirando, se dio la vuelta y comenzó a retroceder, perdiéndose entre los otros árboles que medían 2 o 3 veces más. Dice mi tío que nadie vio esto, porque sus colegas estaban apagando las máquinas y tratando de terminar por ese día. Pero después de lo que pasó, él se quedó literal media hora, perplejo, en estado de shock, mirando hacia el bosque. Solo reaccionó hasta que uno de sus colegas le tocó el hombro y le preguntó qué pasaba. Mi tío dijo que estaba todo bien, solo que estaba muy cansado. No quiso decir nada de lo que vio, porque conociendo a sus compañeros, sabía que lo tildarían de loco. Pero en el camino de regreso a casa, se animó a contarle lo sucedido a un compañero suyo, que era al que le tenía más confianza. Cuando se lo contó, su compañero lo miró a los ojos, con una cara de espanto, y soltó 4 palabras que le dieron escalofríos. Yo también lo vi. Dice mi tío que ese tipo de criaturas están escondidas en los bosques porque es su hábitat natural y que somos los humanos quienes invadimos su ecosistema. No pasó mucho tiempo para que mi tío dejara ese trabajo y desde hace muchos años que se dedica al negocio de comerciante. Al conocer su experiencia y la de otras personas, no puedo evitar sentir un profundo miedo hacia el bosque, pues me genera mucho misterio todo lo que ahí se esconde. Cuando tenía alrededor de 25 años, solía estar en un grupo que se parecía un poco a los Boy Scouts. Yo era líder del grupo, comandando a chicos que cubrían el rango de entre 10 a 12 años. Como era de esperarse, pasábamos mucho tiempo al aire libre, en especial en bosques, haciendo campamentos y todo eso. A menudo ocurrían cosas raras, aunque la mayoría del tiempo eran fáciles de explicar. Sin embargo, en una ocasión, sucedió una cosa que hasta el día de hoy me asusta muchísimo. Estábamos en un campamento, fue el primer año que estuvimos en ese bosque y era enorme. Normalmente tendíamos a explorar la mayor parte del terreno antes de que llegaran los niños para estar conscientes de los posibles puntos peligrosos que debíamos evitar. Pero esa vez no lo hicimos. En cada campamento tenemos lo que llamamos un juego nocturno, que suele ser un juego aterrador en el que los niños tienen que completar varias tareas mientras los líderes los asustamos. Es un juego muy divertido, que además sirve para desarrollar su resiliencia. En una ocasión, nosotros estábamos haciendo ese juego durante el campamento, los líderes nos disfrazamos de monstruos con máscaras aterradoras y nos escondimos en el bosque, cerca de los puntos de control por los que tenían que pasar. Mientras yo corría a esconderme, encontré un tramo lleno de arbustos, con algunas ramas y árboles, y me metí por ahí. No había tanto espacio para esconderme, así que no podía usar mi linterna o podrían verme desde varios metros de distancia. Estaba oscuro, como ese tipo de oscuridad inquietante que juega con tus ojos y empiezas a imaginar cosas que no son reales. Durante mi estancia allí,
vi una sombra de aproximadamente 1,90 de estatura, altísima, corriendo a mi lado varias veces. No podía verla muy bien, así que supuse que estaba imaginando cosas, porque no había nada allí cuando encendí mi linterna. Cuando el juego estaba llegando a su fin, vi la sombra nuevamente. Esta vez pude verla vagamente parada cerca de un árbol no muy lejos de mí. Pensé que era uno de los otros líderes que se escondía para asustar a los niños y decidí ir allí porque ya era hora de regresar. Apunté mi linterna hacia el árbol y mientras me acercaba, noté que efectivamente había alguien parado allí, vestido con lo que parecía ser una chamarra negra y tenía la cabeza cubierta con una máscara de un rostro quemado. Empecé a sentir mucho miedo, como si estuviera en peligro. Alcé la voz y pregunté si todo estaba bien, pero no respondieron. Lo único que escuché fue un sonido raro que sonaba como si alguien golpeara madera. Sin embargo, me acerqué un poco más hasta estar a unos 10 metros de esta persona. El sonido del golpe resultó ser el de esa persona, golpeando su cabeza contra el árbol una y otra vez, y noté que era un tipo como de 2 metros. Estaba descalzo y sus brazos y piernas estaban cubiertos de barro. Tenía sus manos en una extraña posición apretada. Estaba convencido de que se trataba simplemente de uno de los otros líderes haciendo una broma, así que le dije que dejara de hacerlo. Lentamente giró la cabeza y comenzó a caminar hacia mí. Fue ahí que vi su rostro desde una mejor perspectiva. Aquello no era una máscara, era su rostro real, que estaba quemado y deformado. Sentí que estaba en grave peligro, así que corrí rápidamente hasta el campamento. Lo escuché correr detrás de mí, pero no quería girarme para mirar, porque probablemente me hubiera tropezado con una rama. Llegué al campamento y todos los líderes ya estaban ahí, por lo que, si era uno de ellos, no podrían haber llegado antes que yo. Cuando todos me vieron, me preguntaron si estaba bien y por qué traía esa cara de asustado. Yo les dije que no pasaba nada, pero fui con el jefe del campamento y le comenté lo ocurrido. Él me dijo que quería ir a comprobar lo que pasó. Quién sabe, tal vez algún bicho raro estaba perdido en el bosque y necesitaba ayuda. Fuimos los dos juntos, en el camino no había nada más que árboles interminables. Llegamos al árbol donde vi a la persona golpeándose la cabeza y con una linterna vimos que había un mensaje escrito con sangre en el árbol. El mensaje decía: «Qué bueno que corriste». Sentí que casi me desmayaba. Cuando regresamos, el jefe llamó a la policía y decidió cancelar el campamento, alegando que había animales peligrosos en esa zona. El jefe me pidió de favor que no le comentara eso a ninguno de los líderes, y mucho menos a los niños, por lo que, si alguno de ellos, por algún motivo, está escuchando este relato, lo saludo, soy yo, Pablo, y aquí tienen la razón real de por qué se canceló ese campamento. Ya pasaron muchos años desde entonces, y lo último que supe es que jamás encontraron a ese tipo, y quién sabe qué cosas estaba haciendo en ese bosque. Quizás, como muchos dicen, era una de esas personas que deciden vivir en lugares apartados, y tiene sentido, ya que su rostro le causaría horror y mucho desprecio a cualquier persona que lo viera. Hace un buen tiempo, tenía 29 años y decidí irme a vivir solo temporalmente. Encontré una antigua cabaña en venta a un módico precio que se ubicaba en el bosque. Mi propósito era alejarme del bullicio de la ciudad, pasar un tiempo de reflexión y encontrarme a mí mismo, después de pasar por un duro y doloroso divorcio. Lo primero que noté al llegar fue la tranquilidad que se percibe en el bosque. Sin embargo, ese bosque estaba tan sereno que podía resultar muy terrorífico. Te digo esto con toda honestidad. Una cosa es lo que te imaginas del bosque y otra muy distinta es llegar y hospedarte en ese lugar solitario, apartado de toda civilización. El hecho de encontrarte solo, en un sitio tan remoto, naturalmente al ser humano le genera una sensación inquietante. Y sé que mucha gente dirá que es por el miedo a los depredadores, a los animales, etc., pero no, en ese bosque simplemente no había nada. Y eso era lo que realmente me asustaba. Estaba absolutamente solo, en un lugar donde podría caer muerto y nadie me encontraría en semanas, o quizá meses. Quitando eso, debo decir que los primeros días me encontraba bastante lúcido y sosegado. Tenía mi mente despejada, por las mañanas salía a caminar y en el día dibujaba y planeaba diferentes obras de construcción. Creo que olvidé mencionarlo, pero soy ingeniero civil. Bien, conforme fueron pasando los días, comenzaba a sentirme diferente y ya no sentía la misma paz que antes. En las noches, afuera, en lo más profundo del bosque, notaba una presencia ajena a mi percepción. Te hablo de ver sombras oscuras moverse entre las ramas, sentir que alguien acechaba la cabaña, como si un ser estuviera a punto de irrumpir en mi privacidad. Y más temprano que tarde, comencé a percibir los mismos fenómenos adentro de la cabaña. Podría decir que aquello que me acechaba tenía la figura de un hombre. Me puse a investigar y resulta que yo fui la tercera persona en poseer la cabaña.
Supuse que aquel espectro correspondía del propietario original quien construyó la cabaña, ya que el segundo propietario aún seguía con vida. El fantasma no era agresivo, pero le gustaba hacer notar su presencia. Sabía entonces que no estaba solo en esa cabaña. Luego de 2 semanas, comencé gradualmente a perder la cordura, siendo víctima de mis propios pensamientos. La despersonalización no tardó en llegar. ¿Has visto esa película de Jack Nicholson donde empieza a volverse absolutamente loco y maniático, después de pasar un tiempo prolongado en aislamiento? Pues yo sentía algo parecido. Los platos, vasos y cubiertos se caían solos al piso, cosas que ponía sobre mi escritorio y aparecían en otro lugar. Una extraña silueta masculina que me observaba dormir, entre otras cosas. Solo una vez pude ver al espectro con claridad. Fue una noche, cuando salí a observar el cielo, buscando un poco de paz mental. Cuando, al voltear hacia la cabaña, vi a un hombre muy alto entrando por la puerta principal. Le grité que qué estaba haciendo y lo seguí hasta dentro. Cuando entré, la figura de ese hombre se desvaneció al llegar al pasillo que daba hacia mi habitación. No podía soportarlo más, por lo que tuve que hacer un trato con el espectro. Le dije que podía quedarse en una parte de la cabaña, en el estudio, y que el resto de la cabaña sería mía. Le hice saber que respetaba su espacio, y él lo entendió. Después de eso, los eventos paranormales fueron disminuyendo, y pude trabajar tranquilamente, hasta terminar con el diseño de mis proyectos. La cabaña sigue siendo de mi propiedad, y de vez en cuando aún acudo a tomarme un merecido descanso, sobre todo en mis días de vacaciones. El espectro dejó de manifestarse con el pasar de los años, y quiero entender que por fin encontró el camino al más allá. Hola. La experiencia que estoy por contarte tuvo lugar hace muchos años, cuando salí con mi novia de ese entonces a hacer un poco de senderismo en un bosque de Idaho. Estábamos de vacaciones y aprovechamos la ocasión para explorar la naturaleza y salir de la rutina. Todo iba muy normal, el bosque contaba con diversos caminos y lo estábamos recorriendo con calma, admirando el paisaje. Pero, sin darnos cuenta, entramos a una zona completamente solitaria del bosque. Yo llevaba mi brújula, sin embargo, el artefacto comenzó a fallar, como si hubiéramos entrado a una zona irreconocible para él. De todas formas seguimos caminando, porque al menos podíamos darnos una idea del camino de regreso. Caminamos, y nos sorprendió ver un conjunto de espantapájaros colgando de forma lúgubre sobre las ramas de los árboles. Los espantapájaros eran imponentemente realistas. De pronto, vimos la figura de una mujer muy anciana, asomándose detrás de un árbol. La mujer iba vestida con ropa muy vieja y daba algo de miedo, para ser sinceros. Ella nos vio y se metió por un camino que daba hacia unos arbustos. Mi novia empezó a temblar y me dijo que teníamos que regresarnos, que todo esto le daba muy mala espina. Yo le dije que siguiéramos a esa señora, solo para ver si estaba bien. Pero, al meternos entre las ramas y cruzar del otro lado, vimos lo que parecía ser un retrete exterior, rodeado de unos árboles gigantescos. Se trataba de una de esas pequeñas construcciones de madera que se colocan al aire libre y que tienen la misma función de un baño. A nosotros nos resultó raro que estuviera eso en medio del bosque. No vimos a la señora por ningún lado, así que nos acercamos y escuchamos claramente un grito que venía desde el interior de aquel retrete. Gritaban: «¡Hey, hey chicos, vengan aquí», seguido de una risa muy perturbadora. Nosotros retrocedimos, temblando de miedo. Sin embargo, para nuestro asombro y posterior trauma, cuando estábamos por irnos, la puerta de ese retrete se abrió por sí sola, dejando ver un esqueleto totalmente oxidado. El esqueleto se veía como si llevara años ahí encerrado. Este cayó hacia el frente, y nosotros empezamos a correr lo más rápido que podíamos. Para nuestra mala fortuna, estábamos desorientados y la brújula seguía sin funcionar. Estábamos perdidos en medio de ese bosque, del cual tontamente no investigamos nada antes de entrar en él. El bosque, que anteriormente lucía tranquilo, ahora tenía una atmósfera terrorífica. Nuestros corazones se paralizaron cuando se empezaron a escuchar unos sonidos muy tétricos, como si el bosque estuviera susurrando unos lamentos perpetuos que no podía callar. Nosotros solo podíamos seguir caminando, mientras intentábamos ignorar las miradas siniestras de aquellos espantapájaros, también esqueléticos, que nos observaban con una molestia evidente al invadir su lugar más recóndito. Mi novia se tropezó con algo que estaba semi-enterrado sobre el suelo y vimos que era un cráneo humano. El miedo era tal que llegó un momento en que pensamos que íbamos a morir en ese bosque. De pronto, una luz muy resplandeciente nos guió hacia la salida del bosque. Era una luz que se prendía y se apagaba. Nosotros la seguimos y del otro lado vimos que era un hombre con una linterna muy grande. Ese señor estaba como loco gritándonos y preguntándonos qué hacíamos ahí. Nosotros le explicamos lo que pasó y se tranquilizaron las cosas.
Nos dijo que él vivía cerca del bosque y cuando nos vio entrar tuvo que ir a ver qué cosa estábamos tramando. Nos preguntó si estábamos bien y si necesitábamos ayuda. Más adelante, en el camino hacia nuestro auto, el señor nos comentó que no teníamos idea de dónde nos habíamos metido, ya que se sabía que en ese bosque habitaban brujas. Por lo que, aquellas figuras que sobresalían entre las ramas de los árboles no eran espantapájaros, sino los esqueletos de personas que ellas ponían como una advertencia para los visitantes. Sentimos que casi nos desmayábamos al escuchar eso. Le agradecimos al Señor por la ayuda y nos regresamos al lugar donde nos estábamos hospedando. Por algunos meses no podíamos dejar de pensar en lo que vivimos y hasta el día de hoy, aunque ella y yo ya no estamos juntos, lo seguimos recordando. Esa es mi anécdota, te mando un saludo a ti y a todos tus seguidores. ¿Qué tal, Trastorno Nocturno? Me llamo César y quiero contarte algo muy escalofriante que me pasó cuando viví cerca de un bosque. Hace 8 años, por menesteres de mi trabajo, tuve que quedarme unos días a vivir en una casa campestre, en una pequeña ciudad de Chihuahua. Esa casa se ubicaba justo enfrente de un bosque protegido. Solo nos separaba una estrecha carretera del bosque, por la que rara vez transitaban autos. Me estaba quedando con un compañero de trabajo y rápidamente descubrimos que la casa tenía algunas fallas, como de electricidad, y todas las noches se iba la luz. Esa propiedad estaba justo al lado de donde comenzaban los parques nacionales, así que decir que estaba en medio de la nada es quedarse corto. Algunas noches, cuando se iba la luz, se escuchaban unos gritos muy resonantes en el bosque. Mi compañero y yo nos preguntábamos qué carajos era eso. Es en esa situación donde tu mente comienza a dudar de sí misma y se pregunta, ¿esos gritos son de personas? ¿Quizás un animal? ¿O será solo el viento? Lo que sea que fuera, nos ponía de los nervios, ya que, en ocasiones, eso se escuchaba más cercano y podíamos escuchar múltiples sonidos como de personas caminando alrededor de la casa. De hecho, una vez intentaron abrir la puerta de enfrente, golpeando y azotando con fuerza. Durante el día estaba normal, pero en la noche estaba tan oscuro que no podíamos distinguir lo que afuera se veía. Solo sabíamos que debíamos cerrar todo con llave y no salir para nada de la casa. Pero finalmente una noche, vimos que esas personas que nos acechaban llevaban armas hechas a mano, como palos muy largos y puntiagudos. Lo que hacían era meterse entre los arbustos de la parte trasera y se quedaban ahí toda la noche, observando hacia adentro, como si estuvieran esperando que saliéramos. Por lo poco que pudimos ver, aquellas personas eran una especie de tribu salvaje, o eso pensamos, ya que no encontramos otra explicación. Gracias a Dios, solo pasamos una semana en esa casa y nunca se nos ocurrió salir de noche, o no sé qué cosa hubiera pasado. ¿Qué te pareció el video del día de hoy? Si te gustó, recuerda dejar tu like y suscribirte. Ya nos estamos acercando a la meta de los 100,000 suscriptores. Así que no tengo más forma de agradecerles que trayéndoles más videos de calidad de sus series favoritas del canal, además de ir preparando un video especial para cuando lleguemos a esa meta. Así que sigan apoyando al canal. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.